En este capítulo de nuestro tutorial de Microsoft Word 2010 vamos a ver lo que es el menú correspondencia. El menú correspondencia sirve para poder crear varias cartas o documentos tipo correspondencia para poder enviar a varias remitentes o varios remitentes en el cual ellos puedan leer el mismo texto pero con direcciones y nombres y otros datos diferentes. En vez de estar haciendo, por ejemplo, una carta igual para distintas personas una por una, simplemente vamos a estar creando un tipo carta correspondencia para varios nombres, direcciones y otros datos relevantes que nosotros pongamos a considerar. Como ven, aquí tengo, por ejemplo, un texto tipo carta correspondencia que puede ser cualquier tipo de texto, en donde tenemos nombre, dirección, mail, por ejemplo, y el texto que nosotros deseamos escribir. Si se dan cuenta, en nombre, dirección y mail no tenemos ningún campo ya creado o completado para estas tres características. Para poder empezar a combinar correspondencia, vamos a ir primero a nuestra pestaña de correspondencia y luego seleccionaremos la opción iniciar combinación de correspondencia. Presionaremos aquí y nos iremos a la última opción que dice paso a paso por el asistente para combinar correspondencia del cuadro que se despliega en la opción iniciar combinación de correspondencia. Pinchamos y si se dan cuenta, al costado derecho de nuestra aplicación de Microsoft Word 2010 se nos abre el asistente para poder combinar correspondencia. Vamos a ir paso a paso, que en total son 6. El primer paso dice seleccione el tipo de documento. ¿En qué tipo de documento está trabajando? Podemos seleccionar entre cartas, mensajes de correo electrónico, sobres, etiquetas y lista de direcciones. En nuestro caso vamos a seleccionar la opción cartas. Una vez seleccionado, pasamos al siguiente paso y presionamos donde dice siguiente, inicie el documento. Seleccione el documento inicial. ¿Cómo desea configurar las cartas? Utilizar el documento actual, empezar a partir de una plantilla o empezar a partir de un documento existente. Nosotros ya tenemos un documento actual que es este que está en nuestra hoja de Microsoft Word 2010, por lo tanto seleccionaremos la opción utilizar el documento actual. Una vez seleccionado, pasamos al paso número 3, que es seleccione los destinatarios. En seleccione los destinatarios podemos optar por utilizar una lista existente, seleccionar de los datos de Outlook o escribir una nueva lista. Cabe mencionar que la lista que nosotros vayamos a elegir la podemos extraer de una base de datos que esté en Access, en Microsoft Excel, en Outlook, como es el segundo caso o la segunda opción, o de cualquier otro programa o aplicación en donde tengamos una base de datos. En este caso vamos a escribir o a seleccionar una lista existente. Como verán, yo tengo en mi poder un Excel o una plantilla de Microsoft Excel en donde tengo creado un cuadro con una base de datos donde aparece nombre, dirección y mail, que si se dan cuenta es los mismos campos que presenta nuestra carta tipo correspondencia de Microsoft Word 2010. Y como verán en Microsoft Excel, que lo veremos más adelante, tenemos los nombres de cada una de las personas a las cuales vamos a estar enviándoles esta carta tipo correspondencia, las direcciones y los mails correspondientes de cada una de las personas que hemos escrito en nuestra plantilla de base de datos en Excel. Vamos a volver a Word. Entonces, como es primera vez
que vamos a seleccionar una lista existente de base de datos, presionamos en la opción examinar. Una vez que presionamos en la opción examinar, aparece este cuadro grande que está acá y vamos a seleccionar el lugar donde tenemos nuestra base de datos. Nosotros en este caso lo tenemos en el escritorio y seleccionamos el documento o el archivo de base de datos que queremos utilizar. Una vez hecho esto, presionamos en la opción abrir y se nos va a desplegar una ventana como es esta que tenemos acá, en donde nos dice seleccione una tabla, y aquí nos pregunta concretamente en qué hoja, en este caso de Microsoft Excel, tenemos esta tabla, en la hoja 1, en la hoja 2 o en la hoja 3 de nuestra tabla de Microsoft Excel. En este caso nosotros lo tenemos en la hoja número 1. Por lo tanto, seleccionamos la hoja 1 y presionamos en aceptar. Una vez que presionamos aceptar, se nos aparece este cuadro en donde dice destinatarios de combinar correspondencia. Y aquí aparecen todos los datos que hemos introducido en Microsoft Excel con los nombres, los mails y las direcciones que hemos editado en la aplicación, ¿sí? Como queremos enviarlo a 5 personas, vamos a mantener con la palomita o con el ticket seleccionado en los 5 nombres a las cuales vamos a enviarles este correo tipo correspondencia o esta carta tipo correspondencia. Presionamos en aceptar y, como verán, dice utilice una lista existente. Actualmente los destinatarios se han seleccionado y aquí aparece el nombre de la hoja y el nombre del documento o archivo en donde hemos examinado y seleccionado para poder enviar a los destinatarios o esta carta tipo correspondencia. Una vez hecho esto, vamos al paso número 4, presionando en la opción siguiente, escriba la carta, ¿sí? Dice escriba la carta. Si aún no lo ha hecho, escríbala ahora. Para agregar la información del destinatario a la carta, haga clic en una ubicación del documento y después seleccione uno de los siguientes elementos. Nosotros en nuestro caso vamos a presionar en la opción más elementos. Acá se nos aparece un cuadro más pequeño en donde dice insertar campo de combinación, insertar campo de dirección o campos de base de datos. En nuestro caso vamos a insertar campos de combinación de base de datos. Entonces vamos a insertar nombres. Entonces pinchamos en la opción nombres y colocamos insertar. Y si se dan cuenta, en la sección donde dice nombre, en nuestra carta tipo correspondencia, se inserta el campo de combinación nombres. Vamos a cerrar, vamos a pasar a la siguiente opción que es dirección, presionamos nuevamente en la opción más elementos, vuelve a aparecer este cuadro pequeño y vamos a pinchar en la opción de insertar campo de combinación de dirección para nuestras direcciones que vamos a enviarle a nuestras personas que van a recibir esta carta tipo correspondencia, y presionamos en la opción insertar. Cerramos y bajamos nuevamente a la opción mail y presionamos en más elementos y seleccionamos y pinchamos en insertar campo de combinación mail y volvemos a insertar. Una vez que tengamos insertado todos los campos de combinación en los lugares que corresponden, cerramos y pasamos al penúltimo paso, que es el paso número 5, vista previa de las cartas. Entonces, si nosotros vemos en el recuadro del lado derecho, vamos a ver que dice vista previa de las cartas, vista previa de una de las cartas combinadas. Para obtener una vista previa de otra carta, haga clic
en cualquiera de estas dos flechas que tenemos acá, ya sea la flecha derecha o la flecha izquierda. Y si presionamos, por ejemplo, en la flecha derecha, dice destinatario número 2 y aparece la segunda carta que nos permite ver carta o correspondencia hasta otra carta o correspondencia. En este caso vamos a seleccionar todos. Presionamos en aceptar y si achicamos lo que es Microsoft Word 2010 con las hojas, veremos que aparecen las 5 cartas que hemos editado y confeccionado con combinar correspondencia. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere con correspondencia en Microsoft Word 2010. Pasemos ahora al siguiente capítulo.